La historia de un hombre simple revela una verdad que Dios nunca ignora. Así empieza lo que muchos llamaron un pequeño milagro en un pueblo donde la rutina decía qué podía y qué no debía suceder. Pero en ese lugar de tierra roja y caminos de barro, la verdad no llegó envuelta en signos estruendosos, llegó en pasos lentos, en un rebuzno en la madrugada, y en la lealtad de un perro que se negó a dejar a su compañero. Hoy contaré la vida de Arturo y de Monchito, y cómo su sencillez abrió una ventana donde se asomó la justicia y la compasión. Quédate hasta el final para descubrir la verdad que Dios revela a través de este encuentro. Arturo era un hombre sencillo, viudo desde hacía años, levantaba su casa con manos callosas y un corazón que había aprendido a soñar poco para no quebrarse. No le gustaban las palabras grandilocuentes, ni desplegar fe como quien muestra una prenda nueva. La suya era práctica. Una plegaria antes de acostarse, una señal de gracias al despertar, un gesto para el vecino que lo necesitara. Su compañía constante era Chester, un perro mestizo de orejas cortas y mirada atenta que se acomodaba al pie de la cama de Arturo como si entendiera que entre ellos había un pacto silencioso de custodiarse mutuamente. A la par de esa quietud humana vivía Monchito, un burro de costumbres antiguas y ojos que guardaban la memoria de un dueño que lo había amado. Monchito había pertenecido a un anciano que pasaba las tardes contándole el recorrido de la vida, los sueños truncos, los hijos que se fueron, las cosechas que un año fueron buenas y otro desastre. Cuando el anciano murió, la finca cambió de manos y la ternura que antes administraba sus días se evaporó. Álvaro llegó con bronca en la voz y paciencia corta. Para él un animal era una herramienta, para Monchito era todo lo que tenía. Los primeros meses fueron de adaptación forzada. Monchito aprendió a soportar azotes que antes no conocía. La piel se curaba, el alma no tanto. Arturo, en su casa al lado del sendero que llevaba a la finca, veía a Monchito pasar, cargado, con la espalda arqueada por más peso del que debía soportar, y algo en su pecho se tensaba. No eran tiempos de heroísmos, pero sí de pequeñas indignaciones. ¿Cuántas veces se había quedado mirando sin intervenir porque la comunidad, insegura frente al dueño, prefería mirar hacia otro lado? La pregunta queda en el aire como un punzón, y entre esa incomodidad se tejió la historia. Monchito, cuando la noche caía y la luna le ponía un brillo pálido al barro, ofrecía su propio clamor silencioso. No tenía palabras humanas, pero sus ojos y su respiración larga eran plegarias. En la soledad de su establo, donde el olor a paja se mezclaba con humedad, Monchito parecía hablar. No con el lenguaje que entendemos, pero con una súplica que traspasaba las barreras. Pedir que la mano que lo golpeaba se ablandara, que la carga mermara, que la mirada ajena encontrara compasión. Oración de Monchito. Señor, no sé decir tu nombre con lengua humana, pero conozco el latido de la tierra y el viento. Si escuchas a quienes no tienen voz, escucha también el latido de este lomo cansado. Dame la fuerza para seguir un día más, y si es tu voluntad, coloca en el camino a quien pueda cuidar de mí. No te pido rescates ruidosos, te pido un gesto que alivie. Gracias por la luna y por el pasto que aún encuentro. Amén. Fue en ese ritmo de días iguales donde la vida de Arturo guardaba sus propias grietas. La ausencia de su esposa había sido un hueco que nunca cerró. Aprendió a convivir con la nostalgia como quien aprende a convivir con una mochila pesada. No es cómoda, pero es extraña compañía. Recordaba su risa en la cocina, cómo solía tapar con sus manos los ojos de Arturo para sorprenderlo. Recordaba también la promesa que nunca tuvo forma de cumplirse, un pedazo de tierra en el que plantar algo que quedara más que un par de temporadas. Chester, que conocía cada gesto de Arturo, lamía a veces su mano cuando la tristeza lo encontrara. En las noches, Arturo murmuraba pequeñas oraciones, no pidiendo riquezas, sino pidiendo firmeza para levantarse al siguiente día. Oración de Arturo. Padre, mi voz es sencilla como la tierra que piso. No te pido caminos fáciles, te pido que me guardes la esperanza. Si cuidas de las aves y te acuerdas de la brizna de pasto, mírame también. Dame ojos para ver lo que puedo reparar y manos para hacerlo. No quiero grandes señales, solo tus pasos junto a los míos. Si hoy me das fuerzas para una sola obra de misericordia, enséñame a hacerla con alegría. Amén. El contraste entre ambos sufrimientos, el animal y el humano, era palpable. Mientras Monchito sentía golpes, Arturo sentía la mordida del abandono social. En un pueblo pequeño, los dramas se vuelven cotidianos y los testigos adquieren la costumbre de guardar silencio por miedo o por costumbre. Hubo días en que las miradas se cruzaban
y bastaba un pestañeo de Arturo para entender que algo debía cambiar. Sin embargo, la inercia era fuerte, hasta que sucedió lo inesperado. Una serpiente escondida entre las piedras de la vereda mordió a Arturo en una tarde húmeda, cuando él salió a buscar un poco de leña y algo más, quizá un motivo para levantarse. La mordedura fue rápida, silenciosa en su violencia. El mundo alrededor de Arturo pareció reducirse a una inflamación caliente y a la voz de Chester angustiada. Los ojos se le cerraron en un sopor, y el hombre quedó tendido cerca del sendero, con la sangre tiñendo su camisa. Chester, fiel hasta la raíz, olfateó, ladró, volvió a olfatear, y cuando ninguna mano humana acudió, emprendió la búsqueda desesperada. La escena es ilustrativa de lo que muchas veces ocurre. Los más pequeños y fieles son quienes toman la iniciativa cuando el resto falla. Chester corrió sin saber la dirección, solo guiado por instinto y la urgencia. Los pueblos tienen caminos secretos para los animales. Esas rutas están hechas de costumbre y olor, no de mapas. Fue así como Chester llegó a donde Monchito estaba atado, con las costillas marcadas por el trabajo y el silencio en las orejas. El perro se dejó caer, miró al burro con súplica muda y en su lenguaje de urgencia movió la cola como quien implora cooperación. Lo que siguió pareció improbable, pero no fue sobrenatural en el sentido estridente. Fue la respuesta de la naturaleza que acepta colaborar con la gracia. Monchito, quizá recordando al anciano que una vez lo trató con ternura, quizá siguiendo un impulso que no se explica con exactitud, aceptó. Se desentendió de la indiferencia de Álvaro y con pasos torpes pero decididos, se acercó a Arturo. El burro, acostumbrado a tirar de cargas, logró poner su correa bajo el cuerpo del hombre y con un esfuerzo que le dolía la espalda, empezó a tirar. Esa noche, bajo la luz pálida de una luna que parecía observar en silencio, el trío, un hombre, un perro y un burro, se convirtió en un mapa de esperanza que avanzaba por el barro. Las ruedas chirriaban, el aliento se hacía vapor, y en el pueblo, muchos dormían sin notar el milagro que cruzaba su calle principal. Cuando el pequeño centro de salud abrió su puerta al verlos llegar, los médicos trabajaron con lo que tenían: vendajes, suero y manos hábiles. Arturo sobrevivió gracias a la pronta atención, pero sobre todo gracias a la perseverancia de quien no lo dejó. En la mañana siguiente, mientras la noticia corría por la plaza y rozaba las conversaciones como el aroma del café, la gente empezó a recordar. Un campesino alzó la voz. «Yo vi a Álvaro pegarle cuando cargaba la leña», dijo. Otra mujer murmuró. «Monchito era de un anciano que lo quería». Lo que antes se aceptaba con resignación, empezó a incomodarse. Las historias pequeñas se juntaron y formaron la evidencia del maltrato. No fue una avalancha, pero sí una concentración de recuerdos que pesaron ante una comunidad que, de a poco, decidió mirar. El juez del pueblo no era un hombre de exhibiciones grandiosas. Su sentencia no fue una venganza, sino una reparación. Escuchó testimonios, no con desdén, sino con la paciencia de quien sabe que la verdad aparece en los detalles. Una marca en la espalda del burro. Una fotografía vieja del anciano acariciando a Monchito. La voz temblorosa de un vecino recordando un azote. La restitución implicó que Monchito saldría de las manos de Álvaro y volvería a una casa de cuidado. Implicó también un pago simbólico que contribuiría a la rehabilitación del animal. Álvaro fue llamado a responder, no para ser humillado públicamente, sino para que la comunidad restableciera la dignidad que se había vulnerado. Cuando Dios mira, no solo mira la grandeza, contempla el lloro del pequeño y la fatiga del que ya no tiene fuerzas para hablar. No se trata de un rescate espectacular,
sino de la presencia que se hace gesto, manos que cuidan, ojos que recuerdan y jueces que devuelven lo que estaba siendo negado. En nuestra vida cotidiana podemos practicar esta justicia humilde, reparar, devolver, acompañar. Es en esos gestos donde la verdad divina se hace palpable. El juicio tuvo matices humanos. Algunos defendieron a Álvaro con excusas torpes, la necesidad lo apura, decían, mientras otros no quisieron justificar lo injustificable. La comunidad, que antes había optado por mirar hacia otro lado, se vio obligada a asumir una responsabilidad colectiva. Así, la justicia humana se transformó en medio de la restauración, no porque fuera perfecta, sino porque fue un canal por donde pasó una reparación necesaria. Mientras Arturo sanaba, los días entraron en una rutina nueva. Los vecinos iban a visitarlo con ofrendas humildes, pan, frutas, palabras. Monchito, ya liberado del yugo cruel, fue entregado a quien podía ofrecerle cuidados. El juez sugirió que Arturo, conocido por su corazón sencillo y su dedicación, fuera su guardián. Hubo resistencia. ¿Cómo un hombre que había quedado impedido temporalmente podría hacerse cargo? Pero la verdad de la comunidad es que el corazón puede aprender a servir más allá de las limitaciones corporales. Monchito no encontró a su antiguo dueño, pero encontró a alguien que miraba diferente la fatiga de los seres. En ese tiempo de recuperación, Arturo encontró un propósito simple: cuidar. Había en cada paso una rehabilitación no solo física, sino espiritual. La finca, antes descuidada, fue despertando lentamente. Cultivos pequeños, cercas reparadas, visitas de niños que querían ver al burro que había salvado a su dueño. El pueblo entero parecía respirar más aliviado, como quien ha recuperado un objeto perdido en la casa que no sabía cuánto le pertenecía. Miniganchos. Esa tarde, mientras el viento movía las hojas del naranjo, nadie imaginó que la verdadera restauración aún no había terminado, que vendría un resultado más profundo. No solo la entrega de un animal, sino una transformación en la manera en que el pueblo entendía su compromiso. Reflexión devocional 2. La providencia rara vez toma la forma de lo que esperamos. No siempre es estruendo, muchas veces es persistencia. Un perro que no se rinde, un burro que recuerda y un hombre humilde que ora son instrumentos con los que el cielo obra. No debemos pensar que los medios definen la obra. Dios escucha y obra con sabiduría. A veces el canal es pequeño y silencioso, pero el efecto en la vida humana y comunitaria puede ser profundo. Aprendamos a reconocer la bondad donde ella aparece, en los detalles, en la lealtad humilde, en las manos que no buscan prensa. En el tribunal hubo testimonios que rasgaron telas de indiferencia. Un campesino, que pocas veces hablaba en la plaza, contó una escena repetida, la noche en que vio a Monchito caer debajo de una carga y a Álvaro continuar como si nada hubiese pasado. Otra mujer recordó las noches en que Monchito rebuznaba pidiendo agua y nadie se la traía. Esos relatos, simples y ásperos, hicieron que las palabras del juez sonaran como una llamada a reparar no solo al animal, sino la costura moral del pueblo. La resolución fue más que una condena, fue una invitación a la reconciliación. Álvaro aceptó en público que había errado. La comunidad exigió no solo castigo, sino aprendizaje. Se organizaron jornadas para atender a los animales del vecindario. Se propuso un pequeño fondo para emergencias. Se estableció una figura comunitaria encargada de mediar en conflictos entre trabajadores y dueños. No todo se solucionó con una sola sentencia, pero la tendencia cambió. La recuperación de Arturo continuó. Los días de cama pasaron a paseos cortos, los paseos a conversaciones con los niños del pueblo que venían a aprender cómo cuidar a un burro. La finca, que había sido un lugar de esfuerzos solitarios, fue transformándose en un centro de cuidado donde se entretejen las manos de muchos. Se plantaron árboles cerca del corral. El primer brote de una higuera simbolizaba algo más que fruto. Era la promesa de que el pasado no tendría la última palabra. En la cercanía de esos días sucedieron pequeñas escenas que parecían sencillas pero no lo eran. La vecina que trajo leche a Arturo en la madrugada, el joven que ofreció su tiempo para errar a los animales, el maestro que organizó una clase sobre empatía para niños. Todo eso no es espectáculo, es tejido. Y en el tejido apareció una verdad que se mostraba con humildad.
Dios no ignora el clamor del inocente, y su respuesta puede hacerse visible a través de manos humanas que deciden obrar con justicia. Reflexión devocional 3. La fe de Arturo no fue un instrumento para manipular la realidad. Fue, más bien, una raíz que permitió que la compasión brotara en su comunidad. Cuando un hombre sencillo ora y actúa en pequeñas fidelidades, demuestra algo de la naturaleza de Dios. Escucha, presencia, justicia que se revela en actos. No pensemos en respuestas mecánicas. Pensemos en la posibilidad de ser canales. Nuestra fe sencilla puede ser la palanca que mueve corazones, despierta conciencias y regenera espacios. Si creemos que Dios obra, también creamos que nos puede usar con humildad. Hubo una ceremonia pequeña cuando Monchito fue entregado oficialmente a Arturo. No hubo fanfarrias, solo la risa de los niños y el sonido de los cascos en la tierra húmeda. Monchito, ahora alimentado y atendido, recuperó peso y brillo en el pelo. Su caminar era otro, menos inclinado por la carga y más recto por la dignidad recuperada. Chester nunca dejó de ser su compañero en las mañanas de trabajo. Se acostaban juntos bajo el alero, y en ese silencio compartido había una forma de culto cotidiano. La verdad que se reveló en esta historia no fue una lección teórica, fue práctica y palpable. No se proclamó en púlpitos, sino en la plaza, en la sala del juez, en la cama de un hombre que aprendió a pedir ayuda y a recibirla. Dios, en su sabiduría, no siempre actúa como esperamos, obra por conductos humildes y asombrosos. En este caso, utilizó la lealtad de un perro, el recuerdo de un anciano y la voluntad de una comunidad para devolver dignidad donde había habido dolor. Antes de cerrar, conviene escuchar una oración colectiva, la que la gente del pueblo elevó en su propio lenguaje. No era teología elaborada, sino súplica y promesa. Oración comunitaria. Padre, en nuestras manos hay fragilidad, y en nuestro juicio, dudas. Te pedimos que nos des ojos para ver al herido, y manos para sostenerlo. Que aprendamos a no mirar hacia otro lado cuando el débil pide auxilio. Enséñanos a restaurar con humildad y a acompañar con amor. Si podemos ser instrumentos de tu justicia y tu paz, haznos dóciles. Amén. Los meses que siguieron confirmaron que la restauración es un trabajo lento. Arturo sanó por completo, la finca reverdeció, y Monchito vivió sus días con la atención que merecía. No faltaron dificultades, algunas cosechas fallaron, el dinero nunca sobraba, la vida seguía teniendo penas. Pero también hubo encuentros, turistas que escuchaban la historia y aprendían de la solidaridad del pueblo, agricultores que compartían semillas, jóvenes que encontraron en la finca un lugar para aprender a cuidar. Una mujer del pueblo, no como un interés romántico forzado, sino como alguien que compartía la visión sobre cuidar, se convirtió en parte de la vida comunitaria. Juntos, Arturo y ella organizaron un pequeño taller, donde enseñaban a niños a respetar a los animales y a los mayores. No fue una recompensa, en sentido material, fue la ampliación de familia, manos que multiplicaron el cuidado. Años después, cuando alguien pasaba por la vereda y veía a Monchito dormitar a la sombra, escuchaba la historia y se conmovía. La gente decía que lo importante no era que Dios hubiera hecho un acto grandioso, sino que la verdad divina se hizo visible. Nadie que clama en la injusticia queda sin presencia. Esa afirmación fue dicha con prudencia. Nadie afirmaba que cada oración obtiene la misma respuesta, ni que la vida tuviera garantía de ausencia de dolor. Era, sin embargo, la testimonianza de que hay una constancia divina que mira y se hace presente de maneras sabias. La comunidad aprendió lecciones prácticas, organizó un pequeño comité de bienestar animal, reforzó normas para el trato de los trabajadores y estableció un fondo solidario. Pero más allá de las medidas, hubo un cambio de percepción. Se comprendió que la dignidad es universal y que cada gesto de compasión se suma. En las noches de fiesta, alrededor de la lumbre,
Se contaba la historia de Monchito y Arturo como una parábola local, no para glorificar, sino para recordar. Recordemos también que la justicia humana que intervino en esa ocasión no fue una sustituta de la acción divina, sino un instrumento por donde la justicia pudo pasar. A veces la providencia se vale de la ley y las instituciones, otras de las manos anónimas que se acercan. Lo relevante es no reducir la obra divina a una fórmula. La fe no es una receta que asegura resultados, es más bien un modo de estar disponibles. En el ocaso de su vida, Arturo miraba el corral y pensaba en los nombres propios de quienes lo habían ayudado. No olvidó la culpa que pudo haber sentido por no actuar antes, pero supo transformar la culpa en compromiso. Monchito murió años después, de viejo, en una tarde serena, rodeado de quienes lo querían. No fue un final espectacular, fue una salida en paz. En su tumba, la gente colocó una piedra con las palabras: aquí descansó un corazón que, aunque simple, enseñó a ser compasivos. Las palabras no eran teología pulida, eran gratitud. La lección final, la que retorna al centro del título, debe decirse con claridad y ternura. La vida de un hombre simple reveló una verdad que Dios nunca ignora. ¿Cómo se mostró esa verdad? En la atención que se negó a callar frente al sufrimiento, en la intervención humilde de personas y animales leales, en la decisión comunitaria de restituir y cuidar. Dios escucha, no como un relojero que ajusta engranajes según fórmulas humanas, sino como Padre sabiamente presente, que usa corazones dispuestos para restaurar lo que ha sido quebrantado. Una última oración, íntima y breve, para cerrar este relato y dejar un eco en quien lo escucha. Oración final de cierre. Señor, gracias por las manos que se atrevieron a cuidar y por los ojos que ya no miraron hacia otro lado. Gracias por usar lo pequeño para mostrar lo grande de tu misericordia. No pedimos garantías de vida sin dolor. Pedimos la valentía para ser canales de tu justicia y tu ternura. Haznos sencillos en nuestras acciones y firmes en nuestra compasión. Amén. Si esta historia tocó algo en tu corazón, compártela con alguien que pueda necesitar consuelo o inspiración. Cuéntanos en los comentarios qué verdad te trajo y desde dónde nos miras. Tu voz puede ser el siguiente gesto que cuide a los que callan.